بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el mejor de los mensajeros y el imam de todos los profetas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve transmisión. Continuamos con la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia del aprendizaje, la fragancia de las reuniones, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como bien saben, como vengo advirtiendo desde que iniciamos esta serie de clases, son clases breves, en ocasiones muy breves, sobre asuntos que cada musulmán debe conocer a la perfección, asuntos que ningún musulmán en el mundo debería ignorar, con la finalidad de hacerlo sencillo, con la finalidad de que cada una de estas clases se entiendan. Las vamos dividiendo en clases muy pequeñas, en clases muy breves, y el día de hoy nos toca, y antes que nada, hemos tenido una pausa de varios días durante los cuales no hemos podido realizar nuestra clase, pero en la última clase que nosotros tuvimos habíamos hablado de las condiciones para frotar las manos húmedas o las manos mojadas sobre los calcetines de cuero, sobre las medias y semejantes, ¿sí? Y el día de hoy nos toca hablar de nawaqid al-wudu, los asuntos que son considerados invalidantes de la ablución, los asuntos que anulan el wudu. Cada uno de estos asuntos es importante que cada uno de nosotros los conozca al detalle. Solo de esa manera un musulmán va a tener claro si la ablución que realizó anteriormente sigue siendo válida o no, y por ende si su oración que está por realizar será válida o no. Entonces, en esta lección, el día de hoy, nosotros vamos a hablar sobre todos estos asuntos, o vamos a mencionar estos asuntos que invalidan el wudu, que invalidan la ablución, y qué acciones corresponde a las personas que pierden su ablución. Si vamos a hablar de los asuntos que anulan el wudu, entonces, ¿qué corresponde hacer a la persona que acaba de perder su wudu, acaba de perder su ablución? Cuando hablamos de los invalidantes del wudu, los invalidantes del wudu son podríamos decir que hasta 4, ¿sí? Y vamos a mencionar cada uno de ellos de manera detallada. El primero de estos invalidantes se considera invalidantes del wudu a todo lo que sale por los dos esfínteres, ¿sí? A todo lo que emana de los dos esfínteres, ¿sí? Es decir, la orina y los excrementos. La orina y los excrementos. Todo aquello que emane por los dos esfínteres, como la orina y los excrementos, ¿sí? Y los líquidos preseminales también, como ya hemos mencionado anteriormente, a excepción del maní, que es el semen, tras el cual se requiere el baño completo, ¿sí?
Y de eso también vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de los invalidantes del ghusl, ¿sí? Ahorita estamos en los invalidantes del wudú, ¿sí? Cada uno de estos invalidan la ablución. Por ende, si una persona orina, ha perdido su ablución, ha anulado su purificación y debe renovarla, ¿sí? Entonces, todo lo que emane de los dos esfínteres, orina o excrementos, anulan el wudú, ¿sí? Lo segundo que anula el wudú es la pérdida de la razón, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la pérdida de la razón, esto incluye la pérdida de la razón por demencia, la pérdida de la razón por desmayo, la pérdida de la razón por embriaguez o incluso por sueño, ¿sí? En todos estos casos una persona no está consciente. La persona que sufre demencia, la persona que ha sufrido un desmayo, la persona que está embriagada o la persona que está dormida no está consciente. Entonces, en todos estos casos existe la posibilidad de que la persona haya invalidado su ablución. Repito, en todos estos casos que acabo de mencionar, demencia, embriaguez, desmayo o sueño, cabe la posibilidad de que la persona haya invalidado su ablución y no se haya dado cuenta. Sin embargo, y ya que mencionamos el sueño, es importante mencionar también que el sueño leve, el sueño ligero, no invalida el wudú, ¿sí? El sueño ligero no invalida el wudú, no anula la ablución, ¿sí? ¿Y cuál es el sueño ligero? El sueño ligero se considera como tal en la Sharia, un sueño ligero, aquel sueño en el que la persona aún es consciente y puede darse cuenta si invalidó el wudú, como por ejemplo la salida de gases, ¿sí? Si una persona está somnolienta, si una persona está con algo de sueño y existe salida de gases y la persona es consciente de eso, entonces debe, si es consciente de eso, pues debe renovar el wudú, ¿sí? De lo contrario, si es un sueño, si es consciente de la salida de gases, por ende debe renovar el wudú. Pero si es consciente, por ejemplo, de cualquier sonido, de cualquier, una persona que está, por ejemplo, y siempre se da muchas veces se da este ejemplo, una persona está en una mezquita sentada, o en algún lugar X, ¿sí? Está sentada y pasa por delante suyo otra persona. Esta persona que está sentada, por más que esté con algo de sueño, siente que la persona pasó delante suyo, entonces todavía no ha perdido la ablución. En el momento que deje de sentir que transcurren delante de él, entonces ya ha perdido no está consciente de sí mismo y por ende no sabrá si ha perdido o no la ablución y debe renovar, se considera como tal un anulante de la ablución, ¿sí? Entonces, lo primero era anula el wudú todo lo que sale a través de los dos esfínteres como orina o excrementos. Segundo, la pérdida de la razón, y en la pérdida de la razón incluye por demencia, por embriaguez, por desmayo o por sueño profundo, ¿sí? Existe otro asunto que se considera también un anulante del wudú, más allá de que existen diferencias de opiniones entre algunas escuelas de jurisprudencia, vamos a mencionarlo como uno de los anulantes del wudú, y es el consumir la carne de camello. Y es que está mencionado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que en una ocasión él y sus compañeros estaban reunidos y sus compañeros comieron carne de camello, ante lo cual el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a todos que renovaran la ablución. La diferencia de opiniones viene posteriormente si lo que anuló el wudú para que el profeta sallallahu alaihi wasallam les ordenara renovarlo fue
el haber consumido la carne de camello, o es que, según argumentan algunos, es que hubo algunos de entre ellos que hubo salida de gases o algún anulante del vudú, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, para no señalarlo en particular, envió a todos. Lo cierto es que lo evidente es que el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a todos los que consumieron carne de camello a renovar el vudú, y por ende se considera un anulante de la ablución, ¿sí? Otro de los anulantes, los juristas, los sabios del fiqh, ¿sí? Los juristas en el Islam difieren sobre el hecho de tocar los genitales sin barrera alguna, sin barrera de por medio, ¿sí? ¿Sí? Si hay una barrera de por medio, está claro que no anula el vudú. Por ejemplo, si una persona toca sus genitales a través de una tela, a través de los bolsillos del pantalón, por ejemplo, está claro que eso no anula el vudú. Pero los juristas, vuelvo a repetir, difieren sobre el hecho de si tocar los genitales sin ninguna barrera de por medio, es decir, directamente, anula o no anula el vudú, ¿sí? Y hay que mencionar que lo más acertado es que se debe renovar el vudú. Toda persona que toque sus genitales directamente, sin barrera de por medio, sin tela de por medio, ¿sí? Entonces, lo mejor, lo más acertado, es que debe renovar su ablución, ¿sí? Repito una vez más, se anula el vudú por lo que emana de los dos esfínteres, orina o excrementos, por la pérdida de la razón, y aquí, paréntesis, por demencia, por embriaguez, por desmayo, por sueño. Tercero, por comer carne de camello, según este hadith que acabo de mencionarles, lo que está mencionado en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuarto, los juristas difieren sobre si se debe renovar el vudú o no ante el toque de los genitales directamente y sin barrera alguna. Sin embargo, lo más acertado es que deben renovar la ablución todas aquellas personas que toquen sus genitales directamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando uno, vamos a decirlo así, cuando ya perdió la ablución? Se prohíbe a la persona que invalidó su ablución, se le prohíbe que rece o que toque el mushaf hasta que renueve su ablución. ¿Qué cosa es el mushaf? El mushaf es la impresión del Sagrado Corán en lengua original, en la lengua árabe, ¿sí? Se le prohíbe a la persona que ha invalidado su ablución que rece o que toque el mushaf, ¿sí? Que toque el mushaf. Y el mushaf es la impresión del Sagrado Corán en lengua árabe pura. Lengua árabe, no tiene otro idioma, no es un Corán bilingüe, no está árabe y traducido al español. La traducción al español tampoco, esos son traducciones, ¿sí? Mientras que el mushaf es la impresión del Sagrado Corán en su lengua original, en lengua árabe. Además, y esto es importante que lo entiendan bien lo que voy a mencionar. La persona que realice el vudú, ¿sí? Quien realice la ablución y posteriormente entra en duda si lo invalidó o no, la persona no está obligada a renovar la ablución, ¿sí? ¿Por qué no está obligada a renovar la ablución en base a esa duda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la certeza, en este caso en particular, es el vudú, no se quita por la duda. Insisto una vez más, lo voy a mencionar nuevamente. Si una persona realiza el vudú, realiza su ablución, su purificación, termina su purificación, se va a rezar, termina de rezar y pasa
Pasa un rato, pasa media hora, pase una hora, no importa el tiempo que pase. Posteriormente, en el tiempo que está pasando, le entra la duda, ¿invalidé mi ablución o no la invalidé? Y está en esta duda. Digamos, llega la hora de la siguiente oración y él está en duda. ¿Perdí la ablución o no la perdí? ¿La anulé o no la anulé? En este caso en particular, la persona no está obligada a renovar la ablución. ¿Por qué? Porque la certeza en este caso es el haber realizado la ablución. Él sí recuerda que hizo la ablución. Lo que no recuerda es si lo anuló o no lo anuló. Entonces, en este caso en particular, la certeza, que insisto una vez más, es haber realizado la ablución, esa certeza no se anula por una duda que le llegue. Caso contrario, de la misma manera, la persona que haya invalidado su ablución, esta persona tiene la certeza de que él anuló su ablución, de que fue a los servicios higiénicos, hubo salida de gases, se quedó dormido, etcétera, etcétera, algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Esta persona tiene la certeza de que invalidó su ablución, ¿sí? Y luego duda de si realizó la ablución nuevamente o no. No está seguro si realizó la ablución. Vamos a ponerlo otra vez en un ejemplo. Una persona realiza la ablución para la oración del Dhuhr en el mediodía, ¿sí? Hace su oración, termina la oración y después de una hora él va a los servicios higiénicos y realiza sus necesidades. Perfecto. Pasa ese momento y cuando llega la oración del Asr, la persona recuerda que después de la oración del Dhuhr él realizó sus necesidades y por ende tiene la certeza de que perdió la ablución. Lo que no recuerda o está en duda es si renovó la ablución o no la renovó después de realizar sus necesidades. En este caso en particular, la certeza es el hecho de que él perdió su ablución. Y en este caso, la certeza no se quita con una duda y la persona está obligada a renovar su ablución. Espero que haya quedado claro estos dos ejemplos, ¿sí? La persona que tiene la certeza de tener el wudú no lo pierde por una duda, y la persona que tiene la certeza de no tener wudú no lo obtiene por una duda y debe renovarlo, ¿sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita aprender siempre de lo bueno, de todo aquello que nos beneficie. Y asuntos como esto, aunque sean cortitos, nos beneficia a todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener esto totalmente claro. ¿Cuándo debo renovar mi ablución? ¿Cuándo no debo renovar mi ablución? ¿Qué cosas anulan mi ablución? ¿Qué cosas no anulan mi ablución? Etcétera, etcétera. Entonces, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita siempre seguir aprendiendo de lo que es bueno, y no solo eso, sino que nos permita a su vez ponerlo en práctica, ¿sí? Que Allah nos permita aprender de lo bueno y ponerlo en práctica. En este punto nos detenemos y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre aquellos asuntos que obligan a realizar el ghusl, el baño completo, ¿sí? Y en la siguiente clase después de esa hablaremos sobre las condiciones de la oración, y etcétera, etcétera, ¿sí? Seguimos con todos estos asuntos relacionados a la oración, de manera sencilla, concisa, pequeña, para que cada uno de nosotros entienda estas breves lecciones. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.